que hagin de venir de l'altra aula y te presento en catalán, Manu, porque la mayoría de alumnos el máster es en catalán, después ya pasamos al castellano. Pues l'Emanuel Bisset l'hem convidat a fer aquesta conferència i molt amablement doncs, ha acceptat. El motiu és que amb l'Emanuel ja hem treballat altres vegades, ens hem trobat en congressos sobre Derrida, hem col·laborat amb llibres que ell ha editat i diguéssim que el coneixia a partir de la lectura més política de Derrida. Ell és professor de la Universitat de Còrdova, d'Argentina, va fer el doctorat a la Universitat de París 8 i ara, doncs, com que seguim en contacte i això, vaig veure que havia creat un projecte de recerca que es diu Arqueologies Polítiques del Porvenir i que estaven treballant en aquest projecte doncs, tota la qüestió del gir ontològic, del realisme especulatiu, de l'acceleracionisme i del tema de l'antropoceno. I vaig dir, ostres, és interessant que per la gent del màster, que nosaltres no tenim cap assignatura amb aquests temes, i de fet a la facultat no hi ha gaire gent que estigui treballant com això, que són una mica les últimes teories, les últimes apostes teòriques que, tot i que venen del pensament postestructuralista francès, doncs no ens hem endinsat, doncs que ell ens expliqués una mica per on van, què és el que estan fent amb aquesta recerca i que féssim una mica de traspàs de coneixement. Així que, pues muchísimas gracias, Manuel, me parece esto súper interesante lo que estáis haciendo y pues es un placer que lo quieras compartir un ratito con nosotros. Bueno, muchas gracias, Laura. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, bueno. Eso, agradecer, pedir disculpas por no hablar en catalán. Y bueno, es para mí, yo le comentaba a Laura que es una investigación en curso, unas hipótesis que estamos trabajando, por lo cual es una oportunidad para mí, que agradezco, de compartir y ver qué surge, ver qué preguntas, para ver, es un textito que tengo escrito, que no, en borrador y que todavía no estoy seguro de publicar por eso, porque es una hipótesis que no, hay que ver si funciona o no funciona. Así que un poco la idea de hoy es en un rato presentar estas hipótesis y ver qué parece. El textito, como el título de la conferencia, se llama Escena posttextual de la teoría. Lo primero que me interesa comentar un poco es de dónde viene o dónde surge esta inquietud o esta idea. El texto lo que busca hacer simplemente es trazar o realizar una cartografía de ciertos movimientos del pensamiento actual. Trata de ser como una especie de diagnóstico del presente teórico, las discusiones que se están dando hoy por hoy en el ámbito de la teoría. En realidad esto surge hace 3, 4 años, quizás 5. Yo acá en Córdoba, Argentina, dirijo un grupo de investigación sobre pensamiento político postfundacional o postestructuralista, pero siempre hemos tenido relaciones ambiguas, siempre las clasificaciones son problemáticas, uno siempre encuentra que llamarse postfundacionalista, postestructuralista, decir, ¿qué autor entra, qué autor no entra, por qué llamarse así? Siempre una relación problemática, en función de que lo que nos interesa hacer es pensar el presente, recuperar aquella definición de teoría crítica, de pensamiento crítico de Foucault, ¿no? Sí, en realidad lo que a nosotros nos interesa es tratar de construir herramientas teóricas para abordar el presente. Y hace varios años, en el grupo de investigación de tesis doctorales, en mi caso sobre Derrida, sobre Foucault, sobre Badiou, sobre Lacan, etc., empezamos a sentir cierta incomodidad a partir de que sentíamos que hay ciertos problemas del mundo contemporáneo, sobre todo, que encontramos que no encontraban respuestas satisfactorias dentro de cierta presentación del postestructuralismo, del postfundacionalismo. Al mismo tiempo que, todo esto se puede complejizar, sé que no son lo mismo estas categorías y que implican un desplazamiento. De hecho, la escena que voy a presentar hoy creo que es una escena postfundacionalista, pero no postestructuralista. Ya voy a tratar
explicitar por qué. Pues bien, había, repito, dos problemas. Uno, lo que estábamos viendo respecto al cambio tecnológico, a Big Data, a toda la transformación digital, por decirlo así. Y la otra transformación que es bastante evidente es la transformación respecto a la crisis climática, ambiental, a la devastación ambiental o al cambio climático, como se quiera llamar. Entonces tenemos dos problemas que parecen lejanos uno por el otro, un problema asociado a un imaginario tecnológico acelerado, a futuro, y un problema asociado más a la naturaleza, al ambiente, al cambio climático. Y estos... La pregunta que nos hacemos con estos problemas que son urgentes y que esto, repito, hace 3 o 4 años, yo me atrevo a decir que el año pasado o este año con la pandemia son las dos cuestiones que se han potenciado, ¿no? Toda nuestra vida, bueno, esto mismo se ha vuelto mucho más virtual, nos habituamos a usar Zoom, Jitsi, Meet para las clases, para hacer todo, se han multiplicado las reuniones por este medio y al mismo tiempo se hizo más evidente que nunca el problema de la devastación ambiental, de la pandemia como una enfermedad zoonótica, etc. A partir de eso, nosotros lo que empezamos a hacer es hacer una exploración, ¿no? Bueno, a ver quiénes están escribiendo sobre esto, en el marco, digamos, de un pensamiento de izquierda, un pensamiento crítico, qué se está diciendo, qué podemos rastrear, qué aparece ahí. Entonces empezamos como una exploración a ver qué había. Y también tratando de pensar o de indagar qué movimientos filosóficos, teóricos existen hoy por hoy, más allá de una filosofía académica que siempre existe. Siempre va a haber tesis doctorales sobre un autor, sobre otro autor, sobre un concepto, lo cual está bien y es legítimo, etc. Pero bueno, a ver qué discusiones hay que excedan ese trabajo escolástico con la teoría. A partir de eso encontramos lo primero que indagamos y trabajamos fue todo el debate sobre el aceleracionismo, ¿no? Que es un debate dentro de la izquierda, digamos, y que tiene como uno de sus principales aportes pensar desde otro lugar la relación con la tecnología, ¿no? Criticar un imaginario y una postura recurrente dentro de la izquierda, sostienen los aceleracionistas, según la cual la tecnología siempre es asociada al capitalismo y siempre debe ser criticada o abolida. Bueno, ¿en qué modo uno puede pensar instancias de emancipación en la misma tecnología, ¿no? Entonces, cambiar ese imaginario antitecnológico de la izquierda es uno de los objetivos del aceleracionismo. Pienso en el manifiesto aceleracionista, específicamente. Entonces había toda una línea, digamos, una corriente del aceleracionismo, pero el aceleracionismo nos conectó casi de modo inmediato con los debates ya más teóricos producidos por el realismo especulativo. El realismo especulativo como una de las últimas corrientes de filosofía que ha surgido a partir de un coloquio en el 2006, cuyo mentor, digamos, Kentaro Yasuno, y que entonces encontramos en el realismo especulativo, si había una discusión política fuerte en torno al aceleracionismo de la tecnología, el realismo especulativo parecía ser el trasfondo teórico de esa discusión. Entonces empezamos a trabajar los textos de Meillassoux, de Graham Harman, de Ray Brassier, etc. Entonces tenemos por una parte esa zona, luego ya vinculados más a la cuestión del cambio climático, empezamos a trabajar, encontramos toda una zona de discusiones vinculadas al giro ontológico que se ha dado sobre todo en antropología, y que encontramos ahí autores como Latour, como Donna Haraway, como Isabel Stengers, como Eduardo Viveiros de Castro. Autores que sobre todo están indagando más que el debate sobre el aceleracionismo, el debate sobre el antropoceno, ¿no? Hay un debate sobre el aceleracionismo vinculado a la tecnología y un debate sobre el antropoceno vinculado al cambio climático. El debate vinculado al aceleracionismo tiene como discusión teórica de fondo el realismo especulativo, y el debate sobre el antropoceno, la discusión teórica de fondo vinculada al giro ontológico en la antropología. Entonces, en esta indagación, el año pasado dictamos un seminario aquí en Córdoba y le llamamos eso Arqueologías Políticas del Porvenir, que ya lo citaba Laura, que tratando de pensar, bueno,
en última instancia, el subtítulo sería, bueno, ¿qué serían nuevos lenguajes de la crítica? ¿Cuáles son los nuevos lenguajes que tenemos para pensar el presente desde una posición crítica o de una posición de izquierda, si queremos decirle más ampliamente? Porque el mismo concepto de crítica, ya quizás volamos sobre esto, es un problema. Eso inicialmente le llamamos muy tentativamente una nueva escena de la teoría. Si ustedes ven, nosotros grabamos las clases y demás, están en YouTube. La primera clase se llama Nueva escena de la teoría, donde sistematiza un poco esto que acabo de decir. Pues bien, en el transcurso de este seminario, particularmente yo me encuentro con ciertos textos de Claire Colebrook. Claire Colebrook es una crítica literaria que trabaja en el mundo anglosajón y que sobre todo viene del mundo especialista en Deleuze, pero que dirige una colección dentro de Open Humanity Press dedicada al antropoceno. La cito porque ustedes la buscan y se bajan todos los libros, son descarga gratuita. Pues bien, hay un texto de Claire Colebrook que se llama What is the Anthropopolitical. En el texto es en un párrafo que señala un texto dedicado exclusivamente a la cuestión del antropoceno, y allí señala estamos en una dirección posttextual de la teoría. Y ahí dicen, en paréntesis, como lo muestra los renovados debates sobre la vida y sobre la materia. Esto es, y yo, digamos, toda esta indagación, mi pregunta general sería esta expresión, este sintagma, dirección posttextual de la teoría, propuesto por Colebrook, que ya lo había propuesto en otro texto previo sobre el giro lingüístico, que ella identifica con dos corrientes específicas, con el neovitalismo y el nuevo materialismo, los debates sobre neovitalismo y neomaterialismo, y ahí aparece un indicio muy importante, yo creo que para pensar la escena contemporánea, con una enorme importancia del pensamiento de Deleuze, como si Deleuze fuera la lengua franca del pensamiento actual. Y ella le llama dirección posttextual de la teoría. Entonces, mi pregunta es, o la indagación o la hipótesis que voy a tratar de presentar hoy es si esta expresión, dirección posttextual de la teoría, es una expresión que sintetiza o que nos ayuda a pensar esta nueva escena de la teoría. Nueva escena de la teoría no dice mucho. Entonces, bueno, a ver, quizás acá encontramos, a partir de esta expresión, una clave en lo que dice Colebrook y cómo podemos indagar esta idea de dirección posttextual de la teoría. Hay varias cosas que aclarar para ingresar, ¿no? Lo primero es que es un modo de pensamiento construido en el mundo anglosajón. Esto no es menor porque tiene que ver con una respuesta, con una posición frente a la recepción del postestructuralismo en el mundo anglosajón. Y ahí encontramos en lo que dice Colebrook por lo menos dos indicios. Ella habla en principio de teoría, dirección posttextual de la teoría. Esto es, no habla de una dirección de la filosofía, de la antropología o de la sociología, ¿no? Habla de la teoría, ¿no? Como si fuera ciertos desplazamientos conceptuales o teóricos que exceden una disciplina particular. No estamos hablando de las discusiones internas, no sé, a la nueva fenomenología, sino... Y lo segundo, que para identificar esto habla de lo posttextual. Ahí aparece un índice importante, yo creo. ¿Por qué? Porque nos remite a cómo el postestructuralismo fue leído en la tradición anglosajona, que tiene esto, hay libros, hay mucha historia, ¿no? De cómo fue la recepción se dio ante todo en los departamentos de teoría o crítica literaria, y que esa recepción tuvo un lugar hegemónico el pensamiento de Derrida. Si ustedes remiten a ese texto dedicado a la teoría francesa, dice, bueno, si bien postestructuralismo es un mundo amplio y contradictorio en sí mismo, bueno, en la recepción anglosajona el nombre de Derrida no es uno más, es decir, de algún modo postestructuralismo hay una hegemonía de Derrida en la recepción anglosajona del postestructuralismo, y esa hegemonía tiene que ver con una centralidad yo diría, una centralidad metodológica en la cuestión de la textualidad, ¿no? Entonces, fíjense, Claire Colebrook decide llamar a esta escena
bueno, a la escena previa, digamos, no le llama escena post-estructuralista, le llama una escena textualista, digamos, y eso sería lo que empieza a ser cuestionado hoy por hoy. Tenemos varios indicios, acá me parece, digamos, sin todavía empezar a decir nada, en esta pequeña frasecita, dirección posttextual de la teoría, tenemos un intento de pensar la teoría más allá de ámbitos disciplinares, y una posición, esta es la cuestión de indagar, que sostiene que el quiebre de esta nueva escena de teoría está dado por la ruptura con el textualismo. ¿Cómo entonces, mi idea sería en principio cómo explorar esta frase o hacerla más, explorar cuáles son los elementos que están ahí? Porque mi impresión es que, digamos, lo anticipo, mi impresión, o mi hipótesis es que el diagnóstico de Colebrook se queda con la mitad de los movimientos teóricos actuales, es decir, acentúa solamente la discusión sobre el materialismo y el neovitalismo y se pierde otra parte que me parece interesante. Ahora voy a dar un paso siguiente, que es este. En un textito que fue editado el año pasado acá en Argentina, de Patrice Maniglier, que es un pensador francés, que tiene un gran libro sobre Saussure, y que está, uno de los que forma parte de esta escena esta nueva escena de la teoría o escena posttextual de la teoría. Maniglier sostiene que, empieza así uno de los textos, dice, bueno, nuevamente, así, la frase es, nuevamente, el gesto renovador de la filosofía actual viene de Francia. Entonces, de nuevo, esta frase así ya nos dice varias cosas, que nuevamente, es decir, que la renovación del pensamiento filosófico ha surgido en Francia, según Maniglier, y que hoy estamos ante un nuevo gesto, y este nuevo gesto, para Maniglier, es el realismo especulativo. ¿Sí? Esta frase dice, bueno, a ver, entonces, vamos a indagar, las fuentes de estos desplazamientos de una escena posttextual en el pensamiento francés. Pero aparece otra cosa ahí, u otro indicio, que hay una presentación de un dossier sobre el realismo especulativo que firman Pierre-Alexandre Fradet y Tristán García, que dice algo así como: el realismo especulativo surge de la convergencia de dos zonas extrañas que no tienen, en última instancia, puntos en contacto. Una zona asociada al nombre de Badiou, la hipótesis comunista, la ontología orientada, la ontología matemática, etc. Y una zona asociada a Latour, que es ontología orientada a objetos, discusiones sobre antropoceno, etc. Entonces, mi hipótesis sería un poco la siguiente, digamos. Efectivamente, hay algo así como una escena posttextual de la... Exploremos esta idea. Hay una escena posttextual de la teoría, pero esa escena posttextual de la teoría no está exclusivamente reducida a las discusiones sobre materialismo y vitalismo, sino que tiene que ver con dos zonas teóricas que en principio pueden ser asociadas a dos nombres propios, que son Badiou y Latour. Entonces, esto remite indudablemente el primer paso que uno debería dar, a cómo esto se inscribe en ciertos desplazamientos o movimientos de la misma filosofía del pensamiento francés. Y ahí uno se encuentra, yo creo que en principio, dentro de las múltiples, uno siempre puede hacer historias como individuales, hacer una historia del pensamiento de Foucault, una historia del pensamiento de Derrida, y demás, historia del estructuralismo, lo que sea. Pero si uno ve o busca una visión general, uno tiene por lo menos dos posibilidades. Hay otras, pero por lo menos dos posibilidades. Una posibilidad que hizo escuela, yo creo, que fue muy importante en su época y sigue siendo muy importante, es la historia de la filosofía francesa que traza Descombes. ¿Por qué va a ser muy importante esa historia de la filosofía francesa? Porque sistematiza, o su postura es que es posible hacer esa historia tiene un punto de partida específico. Ese punto de partida específico es el seminario de Kojève, ¿no?, dedicado a la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel. Entonces, el pensamiento francés contemporáneo tiene un punto de partida, ese seminario, y entonces hay que estudiar
lo que aparece en ese seminario, el seminario de Kosher, para ver cómo de ahí surgen, en continuidad con el seminario, en principio la filosofía existencialista y en ruptura el movimiento estructuralista. Esto es, para esta lectura habría una historia unificada del pensamiento francés contemporáneo y que se entiende a partir de un cisma específico, que es el cisma o la discusión entre estructuralismo y existencialismo. Sin embargo, esta lectura tiene esta posibilidad, o esta... Bueno, no me voy a tener con los... Ahora que quizás volvemos sobre cuáles son los elementos centrales del seminario de Kosher que retoma Decon para establecer la ruptura, pero ya anticipo una cosa que es central ahí. La discusión entre existencialismo y estructuralismo gira en torno al problema del humanismo. Esto es, si uno quisiera saber a qué nos referimos con una filosofía humanista, hay que ir a Kosher, porque Kosher efectivamente es aquel que explica o se detiene a leer a Hegel, pero a leer a Hegel con Husserl y con Heidegger, para explicar cómo la emergencia de la autoconciencia en Hegel, que no es sino la emergencia de algo así como lo humano. ¿Cómo es que de algo que no es humano, a lo que es animal, eso se transforma en algo humano? Entonces, lo grandioso de Kosher es explicar ese paso, a partir de leyendo a Hegel, ¿no? Cómo surge la autoconciencia. De modo que un pensamiento humanista tiene sus fuentes en esa lectura de Hegel, y es contra eso que todo el pensamiento estructuralista va a reaccionar. Ahora, en frente a esta lectura unificada, hay dos textos por lo menos, uno de Foucault y uno de Badiou, que sostienen una lectura opuesta a la de Decon, que dicen, no, en realidad la filosofía francesa debe ser entendida como la confrontación entre dos líneas teóricas que nunca terminan de conciliarse. Foucault ya lo va a sostener en un texto dedicado a la ciencia, a la experiencia, a la vida. Dice, hay una línea dedicada a la cuestión de la experiencia, la vida, el sujeto, y hay una línea dedicada siempre a los conceptos, a la filosofía de la ciencia o a la historia de la ciencia. Badiou, por su parte, va a decir, efectivamente, en un texto, una conferencia que va a dar, que es un panorama de la filosofía francesa contemporánea, es decir, la historia de la filosofía francesa desde su comienzo es la confrontación entre una filosofía del concepto y una filosofía de la experiencia. Pero fíjense una diferencia que creo que es importante entre estos dos planteos. Digamos, estos dos planteos coinciden en algo. Coinciden que la historia del pensamiento francés contemporáneo es una historia de dos corrientes y no una historia unificada que parte de la discusión entre Kosher, existencialismo, estructuralismo, como una historia más lineal. En esta perspectiva hay dos corrientes que están en confrontación, pero fíjense la diferencia, que Foucault ubica el problema del sujeto en una de las corrientes, en la discusión sobre la filosofía de la experiencia, la vida del sujeto, dice Foucault. Por el contrario, Badiou va a sostener, de ahí su teoría del sujeto, que el problema del sujeto es aquel en el cual convergen la filosofía del concepto y la filosofía de la experiencia. Entonces, el sujeto no es parte de una de las corrientes, sino un punto de convergencia. Pues bien, ¿por qué cito esto? Porque mi pregunta inicial sería, claro, si uno recupera estas lecturas de Foucault y Badiou, no es que en principio los nombres hoy de Badiou y de Latour son una reinscripción de esa vieja discusión francesa. Esto es, no es en principio el nombre de Latour y las discusiones a las cuales, la zona teórica en la que habita Latour, digo, Donna Haraway, Vivero de Castro, Isabel Stengers, etc., no es una redefinición, una reaparición de la discusión en torno más a la filosofía de la vida, de la experiencia, etc. Y no es el nombre de Badiou y Meillassoux, realismo especulativo, no, una reinscripción de lo que son las filosofías vinculadas a la ciencia, al concepto o a las matemáticas. Pues bien, esto me permite, creo, o permite en todo caso, dar un paso más y decir, bueno, entonces, si aceptamos el diagnóstico de Colebrook, o lo tomamos como hipótesis para tratar de diagnosticar ciertos movimientos teóricos contemporáneos,
que nos permite esta breve historia que acabo de hacer para ordenar los puntos de divergencia y de convergencia que tienen estos autores. Bueno, lo primero que me parece interesante para señalar es que hay un punto de convergencia notable y que además reinscribe la escena teórica actual con una vieja discusión francesa, que el primer punto de convergencia de estos autores son autores poshumanistas. Casi que, yo diría, es casi la palabra que más se repite en la discusión teórica actual, ¿no? Casi ningún autor se asume como humanista. En el poshumanismo es casi un punto común, ¿no? La cuestión es qué significa un pensamiento poshumanista. Ahora, porque creo que es justamente lo que van a trazar la herencia de Badiou y la herencia de Latour, o Latour y Badiou si queremos, son dos estrategias diferentes para confrontar con el humanismo. Recordemos que hay un texto de Balibar, que se llama El estructuralismo, una destitución del sujeto, en pregunta. Fíjense que esto, acentuar esta cuestión de que el poshumanismo es un rasgo común a esta escena post-actual de la teoría, remite a toda la discusión sobre el humanismo y el pensamiento francés, que uno puede hacer una larga historia de eso, y que ya, por ejemplo, tenemos en el año 1989 el libro de Jean-Luc Nancy, ¿Quién viene después del sujeto? Dice, bueno, están en el año 89, el sujeto está siendo discutido como categoría central desde el estructuralismo en la década del 60, y todavía se están preguntando, bueno, ¿quién viene después del sujeto? ¿O viene algo después del sujeto? Y Balibar, en este texto que les digo, sostiene, dice, en realidad el clivaje entre estructuralismo y postestructuralismo pasa por la cuestión del sujeto. Y en ninguno de los casos es un abandono de la pregunta por el sujeto, que el estructuralismo, dice Balibar, ha sido la corriente filosófica contemporánea que más lejos ha llevado la indagación sobre el sujeto. No está ahí la diferencia, sino que está en la relación entre el guión sujeto-humano. No es el problema del sujeto en todo caso, sino la relación necesaria con lo humano, lo que van a cuestionar tanto estructuralismo como postestructuralismo. Pues bien, yo creo que entonces el primer rasgo común que yo encuentro en esta escena post-actual de la teoría es este poshumanismo, o este intento de dislocar lo que es lo humano. Sin embargo, como les decía, ya encontramos ahí, o demos un paso más, encontramos en este mismo aspecto, que creo que es lo que los une, el punto de divergencia. Por el que en el caso de cierta herencia de Badiou, pienso sobre todo en Meillassoux me parece que es el síntoma, el autor el que más estoy pensando, como ¿por qué Meillassoux? Porque parece que Meillassoux, más allá que uno le siga las consecuencias de lo que elabora, creo que el diagnóstico que establece es bastante certero de una posición con una herencia badiouiana. Fíjense, ¿qué significa confrontar con el humanismo? En el caso del realismo especulativo, tal como lo piensa una obra Meillassoux, es confrontar con el correlacionismo. Esto es, con la tesis según la cual no es posible acceder a ningún objeto si no es relacionado con un sujeto. Es decir, que no hay acceso a la cosa en sí. Esto es, humanismo, digámoslo más claramente, es en última instancia el nombre según el cual el pensamiento del siglo XIX para acá es todo un pensamiento kantiano. Para Meillassoux el problema, o el lugar al que hay que discutir, es discutir con Kant, porque Kant estableció algo de lo que no hemos podido, o que no se ha discutido posteriormente, que es esa correlación entre sujeto y objeto, o entre ser y pensamiento, como algo irreductible. Cualquiera que quiera decir algo sobre el mundo tal cual es, la cosa en sí, cae en un absurdo, porque usa el lenguaje, porque usa el pensamiento, Entonces, esa necesaria correlación es el núcleo duro, por decir así, del humanismo para Meillassoux, y contra eso es que es necesario pensar o dar cuenta filosóficamente de la posibilidad de una afuera, de un caos, un hipercaos, ¿no? O de la contingencia del hipercaos que prescinde absolutamente del pensamiento humano. Por el contrario, para la herencia de Latour, o Latour cuando ya Nunca fuimos modernos diagnostica o hace su teoría no de la modernidad, sino de la constitución moderna, dice la constitución moderna
es, hay dos movimientos contradictorios. La constitución moderna, es decir, la modernidad, por decir, diríamos, produce todo el tiempo híbridos de naturaleza y cultura, pero todo el tiempo tiene una estrategia de purificación, dice Latour, ¿no? Buscar escindir lo natural de lo cultural. Entonces, el problema para Latour es esa pulsión de purificación que está en la Constitución moderna, donde trata todo el tiempo de dividir esto es natural, esto es cultural. Acá hay política, acá hay leyes físicas, ¿no? Toda esa división es el problema. Entonces, para esta tradición latouriana, digamos, el problema no es ese correlacionismo que establece Meillassoux, sino el problema es todo el tiempo el estar dividiendo a los existentes entre existentes naturales o existentes culturales o sociales. O sea, hay que, justamente, la crítica al humanismo es la crítica a la distinción entre naturaleza y cultura. El segundo punto de convergencia que yo creo que aparece en esta escena posttextual, que insisten, es una crítica a la primacía de la epistemología. Esto es un renovado interés por cuestiones o metafísicas u ontológicas, ¿no? Había cierto abandono o cierto prejuicio contra la metafísica, contra la indagación ontológica abstracta. Uno encuentra un renovado interés, ¿no? Los libros sobre, el mismo Latour, sobre los diferentes modos de existencia, el libro de Meillassoux, que es un intento de elaboración de la metafísica, en sentido kantiano. Bueno, es un intento de volver a pensar la cuestión ontológica, yo diría, frente a una indagación que exclusivamente establecía, bueno, la filosofía por excelencia tiene que establecer las condiciones legítimas de un conocimiento científico. Con esa primacía excesiva de la epistemología, de hecho diría más, tratar de mostrar cómo la indagación epistemológica clausura la indagación ontológica. Esto daría para más cuestiones. Y el tercer punto de convergencia, yo creo, y acá está lo central, es una crítica al giro lingüístico. Y diría dos cosas más con esto. Un intento de, y esto es interesante porque lo tienen en común como enemigos tanto la zona asociada al giro ontológico como la zona asociada al realismo especulativo, una crítica al culturalismo y a cierto excesivo constructivismo de la teoría de la segunda mitad del siglo XX. En el caso de Badiou es bastante claro, ya en la década del 90 dice no solamente hay cuerpos y lenguajes, hay verdades. Hay un intento explícito en Badiou de romper con esa primacía del giro lingüístico a partir de una noción de verdad y de una ontología matemática. Y hay en el caso de Latour una crítica explícita a lo que lo va a llamar giro semiótico, una crítica a la deconstrucción. Yo creo que lo que aparece son dos cosas acá. Una es, por una parte, una transformación, creo que no es menor, de estilo. Lo que uno encuentra, o por lo menos que yo me he encontrado leyendo a estos autores, leyendo a Vivero Castro, a Meillassoux, a Haraway o a Graham Harman, es un estilo de escritura diferente. Y un estilo de escritura donde precisamente la afirmación según la cual la forma y el estilo son centrales en la construcción del pensamiento empieza a ser socavada, diría, o tratar de liberarse un poco de eso. Y al mismo tiempo una crítica, yo creo, al constructivismo. Y esto yo creo que es uno de los ejes centrales a discutir o a problematizar, porque de algún modo el pensamiento crítico tiene como uno de sus ejes el constructivismo. Esto es uno de los procedimientos por excelencia. El pensamiento crítico es, hay ciertas afirmaciones, ciertos conceptos, ciertas ideas que se consideran naturales o neutrales, o universales, digamos. El pensamiento crítico lo que hace es mostrar cómo eso es construido históricamente, socialmente, culturalmente, y por ende puede ser modificado. Ahora, en muchos de estos autores lo que empieza a aparecer
es la idea, bueno, esto está claramente en Meillassoux en su diagnóstico, que el constructivismo radical no es hoy un patrimonio de un pensamiento crítico de izquierda, sino que es algo que se ha apropiado muy bien un pensamiento de derecha. Y creo que efectivamente la pandemia, uno puede decir, esto se ha visto exacerbado, ¿no? Digamos, traduzcamos esto, el negacionismo. La pandemia no existe, es un invento, es todo construido culturalmente. Esta idea de, paradójicamente, digamos, como que estamos en una situación teórica en la cual, desde la teoría crítica, estamos muy habituados o entrenados para cuestionar, por ejemplo, la relación entre ciencia y poder, entre verdad y poder. Estamos habituados a sospechar de las verdades científicas, del discurso científico, pero el lugar de mayor sospecha del discurso científico hoy por hoy está en cierta derecha negacionista, en cierto neofascismo. La vacuna no sirve, ¿para qué vacunarse? Bueno, acá en Argentina, porque fue en todos lados del mundo, las marchas que hubo para que se libere todo, que no tiene sentido el cuidado, que esto es una mentira, que es una conspiración china, bueno, no sé. El discurso, el eje, digamos, Trump-Bolsonaro, en cierto sentido. Entonces, frente a eso, hay una cierta reacción, de nuevo, divergente. ¿Cómo confrontamos con esa crítica al constructivismo o a esa predominancia de la cuestión lingüística? Y ahí creo que aparece una estrategia del realismo, que decimos, tenemos que tratar de pensar o tratar de establecer algún tipo de verdad necesaria, de nuevo, y mostrar filosóficamente que es posible un acceso a lo real tal cual es, contra, digamos, un fideísmo de que todo lo vale y cualquier verdad vale lo mismo. Es decir, no, hay verdades como reacción, ¿no? Por el contrario, el giro ontológico va a decir, no, lo que tenemos que tratar de mostrar es precisamente cómo ese constructivismo es una ontología tan cuestionable como cualquier otra. Más que establecer una verdad en sentido fuerte, una revisión de diferentes ontologías. Sin embargo, si yo tuviera que decir cuál es el punto, sobre todo en el cual se diferencian estas dos zonas, son en las estrategias metodológicas que utilizan. Y pienso sobre todo en la centralidad que tiene para una de las corrientes la noción de especulación. La especulación, realismo especulativo, ¿no? Como una estrategia de construir conceptos y verdades, digamos, como dice Maniglier, el realismo especulativo es un intento de volverle a dar dignidad a la filosofía, o que la filosofía puede establecer verdades sin depender de condiciones externas. Y por el otro lado, el giro ontológico, que no es un movimiento propiamente filosófico, esto me parece que es central destacarlo, un movimiento que no es inmanente a la filosofía, sino que se dio ante todo en la antropología, el libro de Holbrand y Pedersen, donde tratan de sistematizar lo que es el giro ontológico. Esto es donde hay una atención mucho mayor, no es una filosofía que busca relación con la alteridad, sino que es un trabajo directo con la alteridad. Por eso para mí, si Meillassoux es el síntoma o el indicio más importante para atender a la zona de Badiou, Viveiro de Castro es el indicio más importante para atender a la zona del giro ontológico y la deriva de Latour, donde hay una dislocación radical del pensamiento en el trabajo con la alteridad. Bueno, ya para ir cerrando, así abrimos las preguntas, creo que más o menos el tiempo estipulado. Vuelvo al principio. La idea inicial es eso, ver con qué nuevos lenguajes de la crítica disponemos. Para ello, en principio, rastreamos una nueva escena de la teoría. Esa nueva escena encontramos que podía ser nominada como una escena posttextual, y donde encontramos eso, una serie de autores que establecen eso, cierta ruptura con el postestructuralismo como una de las últimas grandes renovaciones de la teoría crítica. Entonces, ¿cómo escuchar esas transformaciones teóricas? ¿Cómo dar cuenta de ellas? Y sobre todo eso, ¿cómo tratar de trazar una cartografía? Para mí hasta ahora el libro que mejor
lo logren, ya está traducido al español, es el libro de Danowski y Vivero de Castro, Hay mundo por venir. Ese libro que yo creo que el libro en el que mejor convergen, porque es una discusión que recupera Latour, recupera Stenger, pero discute con el aceleracionismo, discute Meillassoux, discute Ray Brassier. Es decir, ese libro es como un buen mapa, yo creo, de la discusión, desde un lugar, ¿no? El lugar de Vivero de Castro y Danowski tomando posición. Pues bien, la cuestión es cómo tratar de trazar una cartografía de una escena teórica actual, mostrando puntos de divergencia y convergencia, para ver eso, qué herramientas dan a un pensamiento crítico que ya no es, o no se define como un pensamiento crítico constructivista. Pues bien, quieren que dejemos acá y habilitamos la discusión, las preguntas. No sé, Laura, cómo es ahora, no sé. No t'entenc, Laura. Espera. Dóna-li el... ¿Ahora sí? ¿Me oís? Ahora sí, sí, ahora sí. Pues nada, que muchísimas gracias, Manu. Súper clara el mapa que has dibujado, muy bien, muy interesante. Y bueno, ¿tenéis vosotros preguntas, los que estáis aquí? ¿Comentarios? Yo, por ejemplo, te diría, con problemas concretos, ¿a dónde lleva esto? Porque, por ejemplo, con el tema de género, ¿a dónde lleva abandonar una posición constructivista y ir a una verdad, digamos, o no sé, ontológicamente? ¿Cómo se...? ¿No sería como muy dogmático? ¿O? Sí, no, yo tampoco soy especialista y no quiero hablar sobre eso, siempre tengo mucho cuidado, pero no, lo que está claro, por ejemplo, creo que hay como dos, bueno, en estas dos, en ambas corrientes hay como fuertes repercusiones en la discusión sobre género. En la parte más de la zona esta Badiou, zona, ¿cómo se llama? Aceleracionismo, zona realismo especulativo, está toda la discusión de Helen Hester, ¿no? Sobre xenofeminismo. Sí. Y que hay más que un abandono del constructivismo, es como una radicalización, apostando por una cuestión tecnológica, ¿no? Como hay ciertos dispositivos tecnológicos que construyen incluso afirmativamente eso, ¿no? Habría que ver ahí, yo creo que la discusión sería si es un constructivismo culturalista o no. Yo creo que quizás es un constructivismo no culturalista, digamos. Porque no todo es construcción social cultural, sino que hay otros dispositivos que exceden eso, digamos. Uh-huh. Y por otra parte, en la zona también, bueno, esa es una nota para hacerlo, digamos, que ha despertado muchas críticas, y yo creo que no por casualidad que el realismo especulativo en sus formulaciones y sus discusiones es excesivamente masculinista. Bueno, son 4 hombres los que inician la discusión y hay pocas mujeres ahí. En el cambio, en el giro ontológico, por el contrario, creo que no. Es Haraway, Isabel Stengers, y ahí yo creo que abre más la discusión sobre el feminismo antiespecista o el posthumanismo de Rossi Braidotti. Esa zona me parece que está acá en ver cómo, sí, esa discusión de lo humano, del límite entre lo humano y lo natural, habilita a otro feminismo. Uh-huh. Entonces, en todo caso, yo diría que en principio, no sé, hay como, digamos, en estas dos zonas hay como 2 derivas también para discutir la cuestión de género: la deriva del xenofeminismo o del feminismo antiespecista como deriva de cada una de las corrientes. Respecto a la estrategia que un planteo más general, ¿qué hacemos con la crítica? Yo creo que hay 2 posiciones en principio. Uno sería la posibilidad de que estas nuevas discusiones teóricas habiliten nuevas posiciones de izquierda o nuevas posiciones críticas, por decir así, o nosotros nuevas herramientas para ejercer la crítica. Sobre todo esto, recuperando, ¿qué hacemos cuando cierto constructivismo o cierta crítica de la ciencia es apropiada por la derecha fascista hoy por hoy? Porque también habría que pensar eso, yo creo, y hago un paréntesis acá. ¿Cuál es la discusión política hoy por hoy que te permite posicionarte? Yo creo que hasta por lo menos los 90 y principios de los 2000 estaba fuertemente la discusión entre
neoliberalismo y cierta izquierda. Entonces tenemos el empresariado de sí, como tematiza Foucault, y por otra parte, cómo confrontar con eso y bueno, todas las derivas. Yo creo que ese mapa ha sido redefinido en los últimos tiempos. O sea, más que, paradójicamente tenemos la confrontación entre el neofascismo, por una parte, y la alternativa a eso parece ser gobiernos moderados, en el mejor de los casos, ¿no? Es Trump o Biden, y etcétera, acá Bolsonaro o Haddad, como que el mapa ideológico político se nos corrió a la derecha, es decir, en medio de, estamos discutiendo esto y se nos corrió acá. Ahora bien, ese corrimiento del mapa teórico, político, ideológico, ¿qué posiciones teóricas habilita, digamos? ¿Cómo posicionarse ahí? Entonces, por ahí mi sensación es que estamos discutiendo problemas de un mapa ideológico político en el cual ya no estamos. ¿Cómo confrontar con un Bolsonaro? Es decir, cuando uno dice, bueno, hay que tener en cuenta siempre las relaciones de poder que atraviesen el discurso científico, ¿verdad? Y acá, de hecho, ha pasado un texto de ciertos negacionistas que partían de Foucault y decían, no, claro, porque como la ciencia es poder, y concluían que la pandemia no existía y que no hay que vacunarse y que esto hay que salir. Bueno, entonces, ¿qué estrategia nos damos frente a eso? Entonces, una es como redefinir la crítica y otra, también acá se ha publicado un librito en español por la misma editorial de esta Isla Desierta que publicó el de Maniglia, se llama Postcrítica. Entonces, quizá, porque ahí hay quizá también la esta idea, digamos, de que la misma, la idea de crítica es correlativa, para Mediasur sería al dispositivo kantiano y para Latour sería a la constitución moderna. Entonces, tenemos que ver, digamos, la idea sería, tenemos que ver cómo desde la izquierda ir hacia un pensamiento postcrítico, donde la crítica no sea lo central. Pues también yo les digo lo que me pasa a mí por lo menos, hay también una especie de cliché en el cual uno habita, en el cual uno también construye programas de las materias que uno da, de los seminarios que uno dice. Objetivo número 1, fomentar el pensamiento crítico. Se transformó medio así, ¿no? En una obviedad. Y a mí me parece que cuando se transforma en una obviedad ya no funciona. Sí, todos somos, en algún punto, la paradoja es que todos somos hipercríticos, pero porque se han transformado en una especie de verdades obvias o dadas, que todo es construido socialmente, que todo es cultural, que todo... ahí parece que hay un problema. Ahí ya deja de funcionar, creo yo. Muy bien. ¿Quieres comentar algo más? Oye, yo me quedaría hablando, pero ya se nos ha hecho un poco tarde. Está bien, sí. Pero... Bueno, yo agradecer de nuevo la invitación, la oportunidad de la conversación. Bueno, ojalá que nos encontremos personalmente alguna vez. Sí. Y sigamos la discusión. A mí les cuento, a mí lo que me pasó, quizás cierro con esto. Yo hace como 10 años, tipo 2009, editamos una revista que se llama Nombres de Filosofía, y pues, tenía un amigo que vive en Francia, Gabriel Catren, y le digo, che, que queremos traducir algo, ¿qué te parece? ¿Hay algo que esté bueno, dando vuelta? Y yo traduciría Mediasur, yo la primera vez, digamos, que lo escuché. 2009, 2008, por ahí. Bueno, pasamos un texto, nos escribimos con Mediasur, hicimos traducción, todo, fue el primer texto que apareció en Mediasur. Yo cuando lo leí, yo dije, ¿y este bolazo? Sí. Esto no hay que ver. ¿Cómo alguien va a reivindicar que el acceso a la realidad en sí, las cosas en sí? No me cerró ni ahí. Hicimos una traducción de texto de Negarestani. Bueno, y fue pasando los años, qué sé yo, y uno se empieza a dar cuenta. Me pasó inicialmente cuando lo leí de Derrida también, es decir, que uno va trazando zonas. Después cuando leí Vibrio de Castro, leí Latour, leí Harman, se va trazando una zona. Y ahí empezaron como a resonar más los autores, ¿no? Entonces, ya sé, como que, va por este lado la cuestión. Y así, como... Y el último intento, lo que presenté hoy, bueno, ya cuando encontré que tenía más sentido todo esto, así, bueno, ¿cómo lo ordenamos ahora? Y es muy problemático porque yo no dije los problemas, pero por ejemplo, Harman es un laturiano, y yo lo ubico mucho más en la zona del realismo especulativo porque pertenece a ese debate, pero él se define como un discípulo de Latour. Entonces todo mapa puede siempre no tener, pero a línea de fuga, esto no va acá.
Pero bueno, ese es el trasfondo. Así que eso, gracias. Pues, muy interesante. Oye, espero que puedas venir a Barcelona y darnos unas clases. Dale, a ustedes por acá, ustedes por acá. Venga. Sí, bueno.